Bienvenidos, exploradores del misterio. Hoy nos adentraremos en los relatos místicos de la antigua Grecia, un mundo donde los dioses hablaban a través de profecías, criaturas míticas deambulaban por la tierra y el destino estaba escrito en las estrellas. Desde el enigmático oráculo de Delfos hasta la maldición de la casa de los Atridas, descubriremos cómo los mitos griegos han influenciado nuestra percepción de lo desconocido. Prepárense para un viaje a lo oculto y lo divino. El oráculo de Delfos y la profecía perdida. En lo alto del monte Parnaso, el oráculo de Delfos era el epicentro de la sabiduría mística. La sacerdotisa, conocida como la Pitia, inhalaba vapores sagrados y pronunciaba enigmáticas profecías. Se dice que una de sus predicciones más escalofriantes fue dada al rey Creso de Lidia. Cuando preguntó si debía atacar a Persia, la Pitia respondió: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Confiado, Creso lanzó su ataque, pero el imperio destruido fue el suyo propio. ¿Era un simple juego de palabras o los dioses realmente jugaron con su destino? Pero Delfos no era solo un lugar de advertencias fatídicas. Filósofos, generales y ciudadanos de toda Grecia acudían en busca de respuestas. Incluso Alejandro Magno consultó a la Pitia antes de su campaña mundial. Se dice que, tras una respuesta poco clara, la obligó a dar una profecía directa, a lo que ella respondió: eres invencible. ¿Casualidad o una visión real del futuro? La maldición de la casa de los Atridas. Pocas familias en la mitología griega han estado tan marcadas por el infortunio como los Atridas. Todo comenzó con Tántalo, quien desafió a los dioses sirviendo la carne de su propio hijo en un banquete sagrado. Como castigo, su linaje quedó maldito. Su descendiente, Agamenón, el gran rey de Micenas, llevó la maldición aún más lejos. Tras la guerra de Troya, regresó victorioso, solo para ser asesinado por su esposa Clitemnestra. Sus hijos, Orestes y Electra, cargaron con la venganza, sumiendo a su familia en una espiral de sangre y locura. ¿Fue esta tragedia una prueba de que el destino es inquebrantable? Se cuenta que Orestes, tras vengar a su padre, fue perseguido por las Eriñas, diosas de la venganza. Su castigo lo llevó a la locura hasta que Apolo intervino, ofreciendo un juicio en el Areópago de Atenas. Fue absuelto por un voto divino, marcando el fin de la maldición. Pero, ¿realmente terminó? O quizás, como algunas leyendas sugieren, la ira de los dioses nunca se disipa por completo. El misterio de la isla de los dioses. Entre los mitos menos conocidos, se dice que hay una isla oculta en el Egeo donde los dioses aún caminan entre los hombres. Según las antiguas crónicas, marineros que se han aventurado demasiado cerca han escuchado voces susurrando su destino. Un relato cuenta que un pescador encontró la entrada a un templo dorado en la costa, solo para desaparecer sin dejar rastro. ¿Es posible que algunos de estos lugares místicos aún existan, escondidos en los pliegues del tiempo? Los antiguos griegos creían que los dioses podían ocultar sus moradas en islas flotantes, como la mítica Delos, cuna de Apolo y Artemisa. ¿Podría esta misteriosa isla ser un vestigio de la era en que los dioses y los humanos aún convivían? La profecía de Casandra. Casandra, la hija del rey Príamo de Troya, fue bendecida con el don de la profecía, pero maldecida para que nadie creyera en sus palabras. Predijo la caída de Troya, advirtiendo sobre el peligro del famoso caballo de madera, pero fue ignorada. Su historia es una de las más trágicas de la mitología griega, un recordatorio de cómo el destino puede ser inmutable, sin importar cuánto se luche contra él. Incluso después de la caída de Troya, Casandra sufrió un destino cruel. Fue llevada como botín de guerra por Agamenón y asesinada junto a él en Micenas. Sus últimas palabras fueron advertencias que, como siempre, nadie escuchó. ¿Era su condena una lección de los dioses para aquellos que ignoran la verdad? El templo perdido de Hécate. Uno de los relatos más enigmáticos de la mitología griega habla de un templo dedicado a Hécate, la diosa de la magia y la noche.
Se dice que este santuario solo aparecía bajo la luz de la luna llena y que aquellos que lo encontraban podían recibir conocimientos prohibidos o perderse para siempre en su oscuridad. En textos antiguos, algunos exploradores aseguraban haber visto sombras moviéndose en la penumbra y escuchar susurros en lenguas desconocidas. Es posible que este templo aún exista, esperando ser descubierto por aquellos valientes o insensatos que busquen su poder. El legado de los mitos místicos. Los mitos místicos de Grecia no solo eran cuentos para entretener a la gente, sino advertencias, lecciones y reflejos de un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazaban. Hoy en día, muchas de estas historias aún nos fascinan, nos asustan y nos hacen preguntarnos, ¿hasta qué punto la realidad y la leyenda se cruzan? ¿Siguen los dioses observándonos desde las sombras? Dicen que la historia es solo el eco de las voces que se han perdido en el tiempo. Pero, ¿y si esas voces aún nos susurran en la oscuridad? Si alguna vez caminas solo en la noche y sientes que alguien te observa, si el viento te trae palabras que no comprendes, quizás, solo quizás, los dioses aún están aquí. Si te gustó este viaje por lo desconocido, no olvides darle like y suscribirte para más historias místicas. Nos vemos en la próxima aventura.